Caja del Seguro Social. Ha sido el tema, Eric, más sonado desde el año pasado. Noviembre, diciembre, enero pasó, febrero estamos ya, y aún sigue el tema. Pero sobre todo hay mucha, para mí, desinformación o información a conveniencia, como yo siempre digo. Por eso decidí hacer este espacio ciudadano para traerles un poco de docencia. Tanto mi persona como el invitado nos hemos comprometido a hacer un espacio de solamente docencia de lo que está pasando, sin poner nuestros puntos de vista personales en la mesa, porque ya eso hay bastante por ahí. Antes de presentar al invitado, quiero agradecer a las marcas que han creído pues, en el contenido y han apoyado pues, la producción del mismo. Pues El Trapiche, estamos aquí en Bellavista, una de sus 5 sucursales, Eric. Estamos aquí donde se hace el show típico, con unas picaditas ahí, cafecito, limonada. El Trapiche, gracias por creer en mí y en mi contenido. A los amigos de On Sport, ¿verdad? Una tienda deportiva de accesorios, ropa, que están en Metromall, en Santiago Mall y en Albrook Mall, ¿verdad? A los amigos de Servicentro Densa, un taller para hacer tu mantenimiento, todo lo que sea taller de auto. Están ubicados en Costa del Este y en la 12 de octubre. Ambos dentro de la Delta. Bien cómodo allí, ¿verdad? Y pues también a los amigos que de forma anónima dijeron, Quique, yo quiero aportar, pero tranquilo, creo en el contenido, creo en que los ciudadanos tenemos que ser parte de estos temas y ahí estamos. Así que, nada, pues gracias por creer. Y ahora sí, Eric Molino, no Molino, Eric Molino, ¿verdad? Profesor en economía. Sí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y quiero hacer aquí un disclaimer, Eric. Así como invité a Eric, invité a otros conocedores en la materia. Unos dijeron, no me interesa mucho, si no puedo poner mi punto de vista. Otros dijeron, ahora mismo estoy muy ocupado. Eric dijo, estoy. Así que estamos aquí, para que no crean que fue que o sea, hubo consenso y hubo un cónclave. Eric, bueno, yo quisiera comenzar esto para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, sepan qué es la Caja del Seguro Social. Perfecto. Y mira, la Caja del Seguro Social como institución cumple varios roles que de cierta manera el hecho de que nosotros estemos ahorita hablando específicamente del programa de IBM, de invalidez, vejez y muerte, que es lo que se está discutiendo ahorita mismo en la Asamblea, ha sido, digamos, un poquito matizado en el contexto de que aparte de tener un fondo de pensiones, también tiene un fondo para la enfermedad y la maternidad y también tiene un fondo para riesgo profesional y también da servicios médicos. Ahorita mismo lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es, como estaba diciendo, el fondo de pensiones, pero históricamente ha sido una institución que ha tenido una falta de credibilidad institucional, donde han habido varios escándalos de carácter médico en el suministro, la falta de suministro de algunos medicamentos o las compras de algunos contratos que tienen que ver con los servicios médicos, y le ha restado, digamos, un poquito de un poco validez a cuando se están haciendo propuestas, pero la realidad es que yo creo que ahorita tal vez uno de los mensajes más importantes es, si bien es cierto, hay que tocar los temas de mejora en el servicio quirúrgico y médico, hay que resolver el tema, obviamente, del suministro de las medicinas. Ahorita mismo tenemos una, digamos, cuenta inminente pendiente, que es arreglar el tema del IBM. Ya nosotros vimos a principio del año que no habían fondos para pagar el fondo de pensiones y que se iban a quedar un pocotón de retirados sin recibir su cheque, y se tuvieron que hacer, digamos, algunos cambios para poder conseguir los fondos y poder pagar esto. Así que, digamos, hoy tal vez ahorita la discusión sí creo que después amerita que se hablen de los otros temas, pero ahorita mismo lo que se está discutiendo en la Asamblea, que es importantísimo que resolvamos lo más pronto posible, es analizar el tema del fondo de pensiones. Ok, para ir como que paso a paso, sin irnos muy extensos, pero paso a paso. Ese joven que nos está viendo ahí, que tiene 18, 19 años, tiene su primer trabajo, su primer empleo, le están pagando y le descuentan seguro social. Para él, ¿qué es el IBM? Perfecto. Cuando tú eres un empleado del sector formal, y esta distinción es importante porque, digamos, la informalidad también ha agregado al problema, y ahorita si quieres lo elaboramos. Básicamente, parte del rol de la Caja del Seguro Social es que de tu salario se te está quitando un porcentaje
que iría a una cuenta, que en este momento no es una cuenta individual, sino que es una cuenta que va a un fondo, pero la idea detrás de ese fondo es que te obliga de cierta manera a ir ahorrando para cuando ya no estés trabajando, tú puedas acceder a esos fondos que han sido ahorrados por ti y por tu empleador, porque al final hay dos instituciones que están aportando. Una eres tú de tu salario y también no lo estás viendo, pero tu empleador le está costando tenerte a ti empleado y él también está aportando, digamos, en tu nombre hacia una cuenta tuya. La idea es al final ese dinero poder ser lo que al final se te va a pagar a ti cuando llegues a tu edad de jubilación de manera vitalicia para que entonces tú te puedas sostener. Gran parte, digamos, de la situación en la que nos encontramos es que el modelo y los dos sistemas que tenemos ahorita, que nos podría expandir, son modelos que son al final insostenibles en la medida de que las aportaciones que hemos estado haciendo como individuos no alcanzan después para que yo acceda a esa jubilación y que lo tenga hasta el final. Precisamente ahorita, parte de la discusión que se está teniendo es cómo podemos hacer un sistema que sea autosostenible, es decir, una situación en donde las diferentes aportaciones que está recibiendo la Caja del Seguro Social, incluidas la nuestra, sea suficiente para que haya una garantía de que los fondos van a estar ahí para cuando nos jubilemos. Ok, bueno que usted joven que nos está viendo, porque digo jóvenes porque ya el adulto en teoría sabe de esto, igual si no sabe, hoy lo va a aprender. Cuando tienes un trabajo y te descuentan el seguro social, una parte la pagas tú y una parte la paga el que te contrata, sí, el empleador, como se dice. Por eso, cuando hablan de subir esos porcentajes, el empleador pita. Sí. Y quizás a veces uno dice, pero este man, ¿por qué está pitando? Sí, bueno, ya sabemos que es por eso, porque también él va a tener que pagar más. Y por eso, pues, quizás él dice, hey, si voy a pagar más, también quiero ser parte de esta discusión. Claro. Cuando uno está joven, para uno la jubilación, digo, cuando tienes 18 años, pensar de que, ¿qué va a pasar cuando tenga, actualmente es hombres? Hombres es 62 y damas es 57. Ok, tienes 18, voy a pensar, cuando tenga, ahora mismo yo lo que quiero es mis medicinas, eso es lo que la gente piensa, medicina, y si me enfermo, un lugar donde pueda irme a atender. Por eso que el joven no está tan metido en el tema de la jubilación porque... Lo ve muy lejos. No lo ve. Además de que también ha estado la constante comunicación de que no te vas a jubilar, no va a haber fondo. Entonces ya eso él como que lo saca de su mente. Pero esta discusión que está hoy en día a nivel nacional, entiendo yo que es buscando justamente que ese joven se pueda jubilar. Sí. Sin ese estrés de que no va a haber fondos, ¿verdad? Sí. Actualmente, ¿cómo se sustenta la Caja de Seguro Social para poder hacerle frente a esos pagos de pensiones? Que asumo que también está jubilación, pensiones también están ahí, ¿no? Por invalidez y todo sí, esto, ¿no? y de hecho esa es una buena pregunta porque cuando estamos hablando del IBM es invalidez, vejez y muerte. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de pensiones, yo estoy hablando en el sentido amplio, pero también hay un concepto de que cuando tú falleces digamos, a tu esposa o a tu esposo, el que sea tu dependiente, recibe también una parte de esa jubilación para poder sostenerse. Y todo eso está dentro de esta discusión. Correcto. Ok. Yo tengo 41 años y siempre vengo escuchando de que el próximo año ya no va a haber plata para la jubilación. Eso lo vengo desde que tengo 20, 25, 30. Pero siempre hay plata. Al final siempre se le paga. ¿Cómo dicen que no hay plata y luego sí hay plata para pagar? O sea, ¿qué mecanismo se usa o se ha usado todos estos años para hacerle frente a esa no hay plata y bueno, y luego sí hay plata? Esa es una gran pregunta. Tú tienes, vamos a hablarlo desde términos sencillos. Tú tienes una situación en donde las personas están aportando y tienes un grupo de personas en donde las personas están retirando. Okay. Tú tienes actualmente dos sistemas. Uno se llama el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, que ahí es donde está la gente mayor a 45, y el Sistema Mixto, donde está la enorme mayoría de las personas jóvenes, ¿no? De 45 para abajo. Cuando tú estás viendo no solamente la ley, sino cómo funcionan las aportaciones, no es solamente la aportación individual que estamos haciendo nosotros y nuestro empleador, sino que también el gobierno, parte de las cosas que hace es destinarle fondos a eso, y eso va creando, digamos, una reserva, que también se invierte en cosas, eso genera intereses, etc. El tema es que en los últimos años han habido una serie de cambios demográficos significativos. Te voy a dar uno de los ejemplos, digamos, más importantes y que tal vez creo que es uno de los que ahorita mismo es un poco de los más controversiales. La expectativa de vida en el tiempo ha aumentado. Al tú tener una expectativa de vida más larga, que es muy positivo para todos nosotros que vivamos más,
ese dinero que antes se calculaba que alcanzase para cierta edad, ahora necesita rendir para más tiempo. Ese es punto número uno. Punto número dos, en el sistema, en este de que hay gente aportando y hay gente que está retirando, antes tú tenías que la base de la pirámide, es decir, la gente aportando, era más grande que la gente que se estaba jubilando. ¿Por qué? Porque los panameños tenían más hijos. Pero nosotros hemos tenido una serie de cambios demográficos desde la década de los 50 que hemos pasado de tener 6 hijos por familia a 2 hijos por familia e incluso menos. Entonces, ahí viene una situación que se está presentando ahorita que tal vez no se presentaba en el pasado, en donde tú tienes, por un lado, las personas viviendo más, que es positivo, y por otro lado, las personas viviendo menos, teniendo menos hijos, que de cierta manera no es que sea necesariamente malo, pero afecta severamente el problema de raíz que estamos teniendo en cuanto a la sostenibilidad del problema. Agregándole a eso, y nos vamos al mercado laboral, de esos 2 hijos que se tienen por pareja, cada vez hay más informalidad, es decir, personas que no están aportando a la caja del Seguro Social. O sea que cuando tú en el pasado decías, oye, pero es que siempre había plata y ahora se está acabando, tenemos que empezar la conversación a través de esos 3 puntos. Una mayor expectativa de vida, una menor cantidad de personas, digamos, reemplazando a las personas que están saliendo del mercado laboral, y el mercado laboral cada vez se está llenando, digamos, de informales, que no están ayudando, digamos, a cotizar. Así que esa es, digamos, un poco la respuesta de por qué está ocurriendo eso. Interesante, y siempre que tengo un invitado como tú, pues que son profesores, que conocen el tema, siempre aprendo algo nuevo. Yo no sabía eso que dices de la parte demográfica. O sea, y tiene un sentido, ¿no? Ahora, vivimos más, pero vivimos más enfermos también, ¿no? Sí, claro. Antes nuestros abuelos vivían hasta donde vivían, pero bien. Ahora la población a los 40 ya tiene diabetes, presión. Antes la gente no era alérgica al gluten. Entonces, también hay como que quizá vivimos más y gastamos más Sí. En la parte médica. Cosas que hay que también tomar en cuenta como ciudadanos, ¿no? Cuando hablas del gobierno, aquí quiero hacer una pausa y explicarle a usted que me está viendo, hago énfasis en los jóvenes. Cada vez que hablamos del gobierno, esto no quiere decir que el gobierno en turno saca de su plata de ellos, de sus ahorros, para pagar estas cosas. El gobierno es quien administra la plata del Estado. Al final, cuando hablamos de que el gobierno paga algo, es plata de todos. Sí. Y eso es bueno saberlo porque a veces los pelas jóvenes creen que bueno, eso lo paga el gobierno y se excluyen ellos hey, eso lo pagamos todos. Por supuesto. Entonces, y yo quisiera hacer tal vez hincapié ahí en eso porque a veces se considera un poco ideológico tener esta conversación, pero hablando estrictamente desde el punto de vista académico, las cuentas son las cuentas. Al final, el Estado recibe dinero a través del aporte de los contribuyentes. Tú tienes que aproximadamente el 60% del ingreso del gobierno central es directamente aportaciones de los impuestos. Impuestos sobre la renta a personas naturales, a personas jurídicas, el ITBMS, etc. 25% viene de los aportes del canal, no solamente a través de dividendos, sino el cobro de peaje. Y el resto son las participaciones que tiene, digamos, el Estado en algunas empresas mixtas y empresas particulares. Pero con todo y eso, el dinero no alcanza. Es decir, que nosotros tenemos una situación en donde los gastos son mayores a los ingresos. Para ponerlo como si fuera la casa de un panameño, imagínate que tú te ganas $800, pero te gastas $1,200. Claro. Esa diferencia históricamente ha venido a través de deuda. Entonces, cuando, por ejemplo, la gente dice es que el ingreso debería venir de aquí, de acá, recordemos que ya en las finanzas nacionales el ingreso que está recibiendo el Estado no es un bolsillo mágico, es de nuestro propio bolsillo. Y también ese dinero no es suficiente para las propias operaciones del Estado. Claro, al final aquí lo que cabe sería que como Estado podamos aportar más, ya sea a través de impuestos o a través de más formalidad en los negocios, sí, o en los empleos. Ese tema sería un tema para otra entrevista, porque como te dije, no quiero entrar en temas polémicos, claro, para no desviar lo que hoy en día está en la mesa, que es la reforma a la ley de seguro social. Una de las cosas que están en la calle, que yo veo en las redes, que la gente dice, sí, porque bueno, yo pienso que la edad de jubilación no se debe aumentar, sí se debe aumentar, se debe quedar igual. ¿Por qué la edad de la jubilación, subirla, dejarla igual, es tan, digamos, tan importante entre una propuesta y la otra? O sea, ¿qué hace la edad de jubilación a la hora de hablar de lo que tenemos hoy en día y de lo que podríamos tener? Claro, y de hecho yo creo que ese es tal vez el tema donde ha sido más sensible para la enorme mayoría de la población, porque se habla en la propuesta de un aumento de 3 años a la edad de jubilación.
Quisiera empezar con un ejemplo sencillo. El ejemplo que siempre doy con permiso de ellos, evidentemente, son mis abuelos. Yo, afortunadamente, yo tengo 37 y todavía tengo a 2 de mis abuelos vivos. Y una de las cosas que ellos me dicen es, mi abuela se jubiló a los 57 como profesora y mi abuela ya tiene 90 años. Mi abuelo acaba de, digamos, cumplir 91 años y él se jubiló a los 62. Entonces él me dice, Eric, ya yo saqué más de las aportaciones que yo hice. Es maravilloso que las personas puedan estar con su familia todo el tiempo que pueda, pero hay una realidad financiera que no se debería desconectar de ahí. Al final, los ingresos necesarios para poder pagar la jubilación de una persona que está viviendo más tiene que salir de alguna parte. Ahí hay un primer análisis que hay que hacer, que por ejemplo tú tienes que las mujeres se jubilan antes y en promedio viven más tiempo. Hay algunas matices que, digamos, no soy experto en eso porque no soy, digamos, doctor en medicina, pero sí hay unos argumentos de que en ciertas profesiones el desgaste físico es mayor, etcétera. Y esos sí son matices, digamos, que son perfectamente válidas a acotar. Pero en términos generales tú tienes que la mujer panameño promedio está viviendo hasta los 82 años, pero se está jubilando a los 57. Entonces tú tienes que todo lo que ella haya aportado, y lo mismo con el caso de los hombres, que todo lo que ellos hayan aportado tiene que durarte donde ese periodo. Hay países como por ejemplo Suiza, Panamá y Suiza obviamente no tienen muchas cosas en común, pero ellos han hecho una acotación bastante interesante. Ellos dicen, bueno, la edad de jubilación debería ser 66, pero han puesto una regla que a mí me parece interesante. Debería ser 80% la expectativa de vida, porque en la medida que nosotros vayamos cambiando la expectativa de vida, ellos anticipan de que ese número va a tener que ir subiendo, porque si llegamos a vivir en promedio 100 años, no te puedes estar jubilando a los 57 y esperar que eso te dure casi 50 años adicionales. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si no se cambia la edad de jubilación? Entonces la respuesta matemática a eso es, bueno, entonces habría que sacar $500 millones adicionales de algún lado. Entonces no es un tema de si se puede o no se puede. El tema es, si no se hace, entonces hay que aportar $500 millones adicionales. Vamos a quiénes podrían aportar eso. La respuesta tal vez de muchos diputados o de una persona en la calle es que el gobierno tiene que pagar. Y ahí es donde tú dices, espérate, pero es que ese no es dinero imaginario, eso es dinero que tiene que salir del contribuyente. Hay dos opciones, o nos endeudamos, que ahorita mismo estamos en una situación en donde podemos perder el grado de inversión, donde eso aumenta el riesgo país, donde el costo de esa deuda es alto. Entonces tú dices, bueno, el Estado se tiene que endeudar para eso nos va a costar a nosotros directamente que esos $500 millones al año dejan de ser $500 millones que se pudo haber destinado a agua, a saneamiento, a salud, a educación, porque ahora se tiene que destinar a esto. El 40% del presupuesto de Francia va precisamente a financiar sistemas de pensiones. Muchos países en Europa lo que hacen es, el Estado cubre una parte importante del sistema de pensiones, pero también es una parte importante del presupuesto. Y estos son países que a veces estos sistemas de pensiones es 11 y pico % del PIB. O sea, ya estamos hablando, y yo sé que tal vez a veces la gente ve abstracto el concepto de la relación al PIB, pero es que estamos hablando de una situación de que son varios miles de millones de dólares que tienen que salir de algún lado, ya sea a través de impuestos más altos o un costo de la deuda más alto que al final acabamos pagando nosotros como panameños. Claro, y también, mira, quiero también aquí aprovechar porque los gobiernos, y no me refiero nada más con el tema de la ley del Seguro Social, sino con todas las leyes que han tenido que haber estas polémicas, a veces yo pienso que los gobiernos, claro, porque el gobierno es el gobierno, ignora la parte humana del descontento de la población por los temas de corrupción, en fin. Sí. Y ese es un valor que no puedes sacarlo de la ecuación, porque eso es como que, y para hablar así como, digamos, con analogías para los jóvenes, eso es como que yo sé que yo estoy en la escuela y yo me he portado mal todo el año y he sacado malas notas y le exijo a mis padres que me regalen un Nintendo para Navidad. Me van a decir, hey, pero te has portado mal. Entonces, la población muchas veces por el descontento que hay a lo largo de la historia de los gobiernos, quizás no vea ningún punto de la propuesta del gobierno como algo bueno. Y si el gobierno no tiene la capacidad de entender que eso es humanamente válido y se sienta como que, ok, yo voy a hacer una propuesta donde esos puntos que tú me estás diciendo también estén integrados, porque yo te lo comentaba antes de comenzar, yo siento que la ley como tal, en todos sus puntos, buenos o malos, la ley que propone el gobierno, puntos buenos o malos, no hay ningún punto que sancione, por lo que yo he podido leer, sancione a quienes incumplen con sus responsabilidades o
quien le haga peculado al sistema. Entonces, el panameño de a pie, como siempre usamos esa frase, dice, hey, pero entonces... Entonces, yo sí creo que aquí hay un tema importante. La población, el Estado, que está pagando por años, también tiene ese derecho a decir, hey, me gusta lo que planteas o no me gusta, pero también es justo que la gente que le hace daño al sistema, pues, ¿sabes? También tenga dentro de la ley nueva que vamos a plantear, tenga un compromiso de que hey, si haces esto mal, ¿sabes? Porque fácil es, disculpa Claro. fácil es decir, sí, la Caja de Seguro Social la ha tenido por la historia, esto mal. Ok, pero ¿y dónde están las personas que hicieron que eso estuviera mal? Claro. ¿No? El que vive en Los Santos, que ha aportado, dice, yo no tengo la culpa de eso. Entonces, ese sentir influye mucho en lo que está pasando hoy en día. No, 100%, y yo creo que la analogía que yo doy es que uno lamentablemente ha tenido, digamos, una relación tóxica con los gobiernos anteriores, en la que, por ejemplo, tú tienes a tu pareja te es infiel, y entonces tú quedas y que, hey, ya lo próximo que me va a decir siempre va a haber como la duda de que tiene buenas intenciones. Entonces cambias de pareja y ahora tienes una pareja nueva y tú dices, es que ya me quemaron, entonces estoy un poquito, digamos, ansioso porque ya he vivido una mala experiencia. Esa es, digamos, un poquito la situación en la que es muy real, en la que muchos de nosotros lo que decimos es, ok, si va a haber, digamos, algún nivel de sacrificio, yo quiero que haya una fiscalización por parte de un ente externo para poder hacer eso. De hecho, una de las cosas que yo creo que se han propuesto que me parecen importantes y, digamos, hay los temas legales sobre la autonomía de la Caja del Seguro Social, etcétera, pero sí tiene que arreglarse la parte de lo que se llama gobernanza institucional. Al final, si tú, por ejemplo, y entendamos que la Caja del Seguro Social es un ente financiero, si tú tienes un banco en donde las personas están robándose la plata de los ahorristas, tú tienes una superintendencia de bancos que interviene en beneficio del cuentaviente. Si tú tienes una casa de valores en donde hay un problema, interviene una superintendencia de mercado de valores. Tú no tienes ningún ente fiscalizador de la Caja del Seguro Social. Tú tienes una junta directiva que lamentablemente, históricamente, en muchos de los casos, y yo sí pienso que hay personas dentro de esas juntas directivas anteriores que son enormes responsables de no solamente cometer actos de corrupción, sino encubrirla. Ellos son en parte los que deberían estar fiscalizando. No es lo ideal, debería ser un ente externo, pero no han estado cumpliendo ese rol de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos. Tuviste por mucho tiempo que no habían los estudios actuariales actualizados, que no estaban los estados financieros actualizados. Entonces, ciertamente, parte de los componentes que yo entiendo que algunas de esas cosas se han puesto, yo tal vez sería, digamos, un poquito más incisivo y exigente en cuanto al tema de la fiscalización, pero es que al final eso es lo único que nos podría dar la garantía de nosotros como contribuyentes de que ese dinero que se está aportando va a estar en el futuro. Y con esto cierro la idea un poquito. Una de las primeras cosas que yo siento que le daría mucha credibilidad y que mucha, digamos, transparencia al proceso es que de la misma manera que tú puedes accesar desde tu celular a tu banca en línea, tú poder accesar a cuánto te has aportado a la Caja del Seguro Social. Yo no sé si tú lo has vivido, yo lo he vivido un par de veces y varios colaboradores míos lo han vivido, que tú vas a la Caja del Seguro Social a decir cuánto yo tengo aportado y dice, espérate, en un mes te lo digo. Sí. Entonces ahí hay un tema de que si tú tuvieses ese dinero y tú pudieras verlo y decir, yo tengo tanto ahorrado, ya hay una, digamos, credibilidad en el sistema en donde tú estás diciendo, esa no es una plata que me la están quitando y que se va a los fondos del Estado y que quién sabe en qué auto del Estado, sino que yo sé que esa plata me la están quitando, pero está ahí en una cuenta que yo puedo accesar. Y sabes que peor aún, en medio de todo de esta discusión de la ley, hace unos días vi en redes, y bueno, hice también la consulta, de que lo que ya se había avanzado, de que tú podías pagar ya por banca en línea, ahora volvieron a quitarlo, ahora tienes que ir a Clayton a pagar. Entonces no hay sistema. Entonces, es como que, en medio de todo esto, encima haces eso, oye, con más razón la gente pues no va a estar muy feliz con lo que está pasando. No, y digamos, en la ley incluye un artículo hacia el final de que va a haber una hoja de ruta, de modernización. En la medida de que nosotros vayamos automatizando procesos, modernizando, haciendo las cosas mucho más digitales, eso va de por sí a autofiscalizar y que haya más transparencia. Porque es que al final, si las cosas dependen de la manualidad de una persona, ahí es donde empiezas a tener unas planillas infladas. Ahorita mismo hay como 35,000 personas en la Caja del Seguro Social. Muchos de ellos son staff. El número exacto te lo debo. Entiendo que es como 2510 o por ahí. Pero al final
estamos en cuanto a staff y a servicios de salud, pero al final una de las cosas que tú te pones a comparar es que el Canal de Panamá tiene 9.000 empleados o un poquito menos de 10.000 empleados. Y tú dices, oye, esta es una operación diferente, pero la empresa más grande del país, que es el Canal de Panamá, tiene menos de 10.000 empleados y esta otra institución tiene más del triple de los empleados. Sí, sí. Entonces, esa manualidad en parte es lo que hace los atascos operativos de que yo quiero ir a pagar porque estoy atrasado, pero es que tengo que pagar en montos exactos. Entonces, si llego, yo creo que un ejemplo que dio alguien fue, es que si debo $51,000, pero yo con 50 no me lo aceptan. Y es como que, caramba, o sea, ahí hay cosas que se tienen que ajustar para que la institución sea más robustecida y que ofrezca mejor servicio al final. Sí, y sobre todo en este momento, pues. Claro. O sea, estamos en una discusión y bueno, pero bueno, son cosas que ojalá que pues, se le ponga mucha atención, porque son detalles que lo que tú siempre lees, qué interés, qué ganas tiene un joven de aportar al desarrollo social con todo lo que ve. Y eso es genuino. Ese es el sentir de muchos jóvenes. Mira. O sea, escuché a mi abuelo que se enfermó y no había medicamento, entonces dice, ¿yo para qué voy a...? Entonces, eso hace que el joven quiera decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser informal. No le ve razón a ser formal. Y ojo, yo que he estado en los dos lados, en la formalidad y en la informalidad, le digo, ser formal siempre va a ser mucho mejor. Pero también entiendo al que dice, ¿pero para qué? Entonces, ahí te hago la siguiente pregunta, Eric. Con el sistema actual que tenemos del Seguro Social, ¿qué le pasaría a ese joven que hoy tiene 18 años, 20, cuando se jubile? O sea, hoy, ese joven que está hoy trabajando, si todo sigue como está, ¿qué le pasaría cuando se jubile? Mira, dos cosas. La primera, si todo sigue como está, es insostenible. O sea, en algún momento, antes de que ese joven se jubile, le van a pasar la cuenta y le van a decir, tienes que pagar más en impuestos, porque ya no tengo de dónde pagar esto. O sea, y no lo digo obviamente, yo tuve compromiso contigo obviamente yo tengo mi opinión, pero quiero ser lo más docente posible, pero es que al final la matemática no da. O sea, a valor presente son 75.000 millones de dólares, o sea, es 90% del PIB. Todos los compromisos, desde la persona que está trabajando ahorita hasta que se muera el último jubilado en el 2090, esa última persona, todos esos compromisos son una cantidad de plata que el sistema no puede pagar. Entonces, ni siquiera va a poder jubilarse ese joven y que no haya fondos. Mucho antes de eso le van a decir, no hay fondos. Entonces, hay que sacar esta plata de algún lado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Digamos, en la Asamblea Nacional se tuvo que aprobar un crédito de 91 millones de dólares para pagar enero y febrero. Y precisamente uno de los temas era, antes había un fondo de reserva de donde se podía sacar para el sistema de exclusivo de beneficio definido. Ese dinero se agotó porque ha estado deficitario de hace varios años. Entonces, no es un tema de que qué pasa cuando llega la jubilación. Es que mucho antes va a haber que tomar una decisión nuevamente como país y decir, de algún lado tiene que salir la plata. Si la tiene que poner el Estado, es que la tiene que poner el contribuyente y va a tener que haber algún tipo de reforma fiscal, como ha habido en muchos países de Europa, donde el Estado es el que financia el fondo de pensiones y que tienen impuestos altísimos. Interesante eso que planteas, Eric. Y ahí es donde yo digo, pues, los jóvenes que son los más, para mí, tú y yo estamos como en la mitad, ¿no? No somos ni tan jóvenes, ni somos tan adultos mayores, pero los más jóvenes que están comenzando, que posiblemente en la escuela no le dieron una educación sobre lo que estamos aquí hablando, por eso hicimos este espacio, sin caer en política, sin caer en sentimientos, sin caer en ese sesgo de que no, de lo más que se pueda de forma educativa. Ese joven que está hoy en día, ¿qué podría hacer? ¿O cómo podría él asegurarse de que cuando se jubile tenga seguramente una jubilación, tenga acceso a si se enferma, puede tener una pensión? Bueno, como bien dices, ¿no? Esa de muerte, ¿no? Cuando falleces y tu ese joven que está hoy en día, ¿qué tú le podías recomendar de que, esta es tu participación, tu rol social para que eso no pase, que te quedes sin, sino claro, que llegues seguramente a eso? Digo, hay dos maneras de verlo, porque es que realmente si yo estuviera recomendándole a una persona, una de las primeras cosas que le recomendaría es que tiene que empezar a hacerlo de manera privada. Es decir, para, digamos, y es acuérdate que yo también soy asesor financiero, tengo 2 licencias de eso, y una de las cosas que le digo a mis clientes siempre es un tema de, uno lamentablemente tiene que pensar
cuando hay periodos de vacas flacas y tienes que también pensar en momentos en donde uno ya no va a estar. Por ejemplo, si tú eres una persona que está casado, que tienes hijos, tú tienes que pensar si en algún momento no vas a estar. Entonces tienes que sacar un seguro de vida para que eso cubra las deudas que vayas a tener tú de tu hipoteca, tu carro, tus cosas y no traspasárselas a tus dependientes y que también tus dependientes, digamos, se puedan sostener cuando ya tú no estés. Una jubilación es para tú poderte sostener cuando ya no puedes trabajar. Entonces, el concepto detrás de tener una pensión o una jubilación es que durante tu vida vayas haciendo ahorros periódicos para que entonces cuando te jubiles y que no vayas a estar trabajando porque ya no puedes, porque ya no quieres, por diferentes razones, tengas ya un fondo que haya sido prefondeado. El tema que nosotros tenemos ahorita es que, claro, tú tienes una participación en un colectivo que te está poniendo, digamos, no solamente estás aportando tú, sino que están aportando otras personas a un fondo y de ese fondo a ti te toca un porcentaje. Eso nos lleva a lo que estábamos diciendo hace unos minutos, que lamentablemente cómo estaba estructurado ese fondo, en donde dependías de que personas estaban saliendo y a personas aportando, va a haber más personas sacando por más tiempo y menos personas entrando a aportar, porque tienes menos hijos por pareja y porque tienes un mayor número de informales. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos decirle a los jóvenes que se involucren, que empiecen a pensar en esto, también tienen que empezar a analizar de cómo está estructurado ese sistema, y no desde un punto de vista ideológico, un punto de vista estrictamente científico y matemático, que es que al final los números no dan. Que por supuesto que hay que ver el componente humano, por supuesto que hay que ver el componente de salud, el componente de medicina. Todos en Panamá tenemos una historia de algún familiar que fue a la Caja del Seguro Social y salió más enfermo, o que no había medicina. Por ejemplo, yo tengo el caso de una tía que fue y le dio la bacteria esta que dio hace unos años. Todos tenemos esas vivencias y eso hay que mejorarlo. Claro. Sin embargo, también la realidad es que tenemos que tomar una decisión en la que podamos de manera autosostenible, y autosostenible significa que no es que tengamos que sacar dinero de más deuda, de más impuestos, de una serie de cosas, para que ese sistema se pueda dar de manera correcta. Claro, y también, digo, el que nos ve tiene que entender algo. O sea, a nivel mundial, no puede decir que todos los países, porque capaz yo lo digo y sale alguien, no, ok. Pero en la mayoría de los países del mundo, una vez te jubilas, siempre tu ingreso baja. Sí. O sea, Estados Unidos, Canadá, si tú ganabas $1,000 cuando trabajabas, cuando te jubilas vas a quedar en la mitad, o sea, dependiendo de cada país sus cosas. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Eric. Actualmente, lo que está hoy en día, el que se jubila, ¿con cuánto o cómo se jubila? Esa es una súper buena pregunta, porque yo creo que eso también es uno de los temas en donde más preocuparía, ¿no? Al final tú tienes un concepto que se llama la tasa de reemplazo. Es qué porcentaje de lo que yo estuve trabajando o de mi salario me va a tocar en mi jubilación. Tradicionalmente había una fórmula y tú tienes, digamos, dos sistemas y lo vuelvo a explicar. Tú tienes una cosa que se llama el sistema exclusivo de beneficio definido, que ese tenía una fórmula que era de tus 10 mejores salarios te voy a pagar el 60%. Entonces ya el panameño decía, bueno, si yo estaba ganando, por ejemplo, $800, a mí me toca el 60% de $800 y esa es, digamos, mi jubilación. Ese es un sistema en que actualmente es el que está deficitario y que es un sistema en donde no se ha podido sostener con ese modelo del 60% de ese último salario, porque no necesariamente te daban las aportaciones que estaban haciendo para tener esa fórmula. Tienes entonces el subsistema mixto, que tiene un componente de beneficio definido y tienes un componente de aportación individual, donde la fórmula, digamos, es un poco más compleja, pero quedémonos, digamos, con ese número de tipo el 60%, que es lo que la gente más lo relaciona. La nueva propuesta de ley, una de las cosas que dice es, oye, precisamente aquí hay, digamos, un tema de insostenibilidad, de que no necesariamente la persona, por haber llegado en los últimos salarios vamos a redondearlo a $1,000, se puede entonces jubilar con $600 vitaliciamente, porque es que al final no han dado las aportaciones. Entonces ahora te establecen una fórmula en la que te dicen, oye, se va a subir la aportación que haces tú, que hace tu empleador, porque la persona no va a aportar más, pero se va a hacer una cuenta nocional, y aquí quiero hacer tal vez una distinción. Ahorita mismo todo está, digamos, en una bolsa. Tú cuando aportas no es que tienes una cuenta individual. Ahora te van a hacer una cuenta nocional que, aunque no sea, digamos, individual, está contablemente separado. Cuando tú tienes una cuenta en el banco, eso es tuyo, nadie te lo puede tocar. Una cuenta nocional es que está todo metido en una bolsa, pero que por lo menos está separado esta parte de Kike y esta parte es de Eric. En lo que tú has estado aportando,
hay un cálculo matemático en donde te dice, si te jubilas a esta edad y has aportado tanto, esto es lo que te toca. Pero si hay un componente de autosostenibilidad, porque dice, va a ser basado en lo que tú estás aportando. Ahí es donde tal vez yo entiendo que algunos grupos dicen, pero es que antes había una fórmula de un 60% y ahora es como incierto con cuándo yo me estoy jubilando. Que al final, digamos, es una fórmula matemática que toca explicar, pero que al final sí garantiza la sostenibilidad, porque al final está diciendo, ese dinero va a estar ahí porque está en una cuenta que, digamos, está separada para que sea para ti y va a ser una función de lo que tú has ido aportando. ¿Cuánto acabaría siendo la tasa de reemplazo? Va a depender de cuántos años trabajaste, va a depender de en qué momento empezaste a trabajar. El panameño promedio, esto lo puedes ver en las estadísticas de la OIT, trabaja entre 27 y 30 años, con sus, digamos, excepciones, pero estamos hablando de promedios. Cuando a ti te están descontando de tu salario, después de esos 27 años, tú puedes llegar a acabar con una tasa de reemplazo si estuviste consistentemente trabajando y tuviste, digamos, es normal que hayan aumentos de tu salario durante tu vida. No es verdad que tú desde que empiezas a trabajar a los 20 acabas jubilándote con el mismo salario, pero puedes tener tasas de reemplazo, no del 60%, sino que inclusive superior. Y aquí también hay, digamos, un componente del que creo que ese es uno de los puntos en el que todos estamos de acuerdo, independientemente en qué parte del aspecto ideológico te encuentres. Hay un componente de cuál es el retorno sobre esas inversiones mientras yo estoy ahorrando, que podría ser que la tasa de reemplazo sea inclusive mayor. Que bueno, ahí elaborando un poquito, cuando tú comparas los rendimientos de los fondos en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, tú tienes que Costa Rica, República Dominicana, el rendimiento es el 7%. En Panamá, históricamente, o sea, desde el inicio de la Caja del Seguro Social, el rendimiento ha sido menos del 3%, y en los últimos 3 años ha sido un poquito por debajo del 4%. Wow. Esa diferencia porcentual se va acumulando por el interés compuesto. Entonces, si nosotros tuviésemos una situación en donde, comparando manzanas con manzanas, si tú haces 240 aportaciones, que es lo que te pide la ley, la diferencia entre tener 4% y tener 7% de rendimiento es como 45% más al final. O sea que sí es un monto relevante que te impacta con cuánto te puedes jubilar. Wow, interesante. Y Eric, te agradezco algo, porque creo que has dado mucha información que seguramente los jóvenes que están viendo aquí no tenían idea. Ahora, para estar seguro, porque me sonó, y pues también le suene al que nos ve, con lo que se propone ahora versus lo que está, que son tus 10 mejores años, y esto, con lo que se propone ahora, tendría igual asegurada hasta que muera una jubilación. Es vitalicio. ¿O esto fue lo que ahorré y cuando se acaba eso ya no me dan más? No, es vitalicio. Y digamos, esa es una excepción importante, porque es que hay países en donde si se te acaba la jubilación, se te acabó. Pero aquí estamos hablando de que la renta es vitalicia. Es decir, si había tanto, y digamos, ahí los artículos te establecen una fórmula y ponte que te toquen $600 de jubilación. Eso es hasta que te mueras, independientemente de que si lo habías ahorrado o no. Actualmente y con lo que se propone. Actualmente con lo que se propone. Okay. Nunca se ha quitado el componente de no ser vitalicio. Ok, es que esa duda me quedó porque... Pero es válida, sí. Es un ahorro y después se me acabó el ahorro. Ok. Mira, algo que suena mucho, y aquí te pido la mayor, digamos, docencia, pero como que el que nos está viendo no sabe nada. Okay. Explicarle, como se dice, con dibujitos, no importa. Porque esta parte la he escuchado mucho y a mí me preocupa lo que yo entiendo, pero a lo mejor no es. Se habla mucho de que con lo que se propone en la ley se quiere como meter a la banca privada o se quiere meter al sector privado a que use el dinero o lo que sea. Te digo, yo no entiendo esa parte. Okay. Y me gustaría que, de la forma más honesta que puedas, sobre todo de la forma más fácil, nos dejes saber qué es eso, o sea, qué es lo que suena por ahí, qué tan grave es, qué tan cierto es, cómo funcionaría eso. Perfecto. Y digamos, yo creo que es un punto súper relevante por lo que te mencioné, tiene un alto impacto en con cuánto te puedes llegar a jubilar. Cuando tú hablas de los sistemas financieros, y vamos a dar el ejemplo de un banco, tú eres ahorrista. O sea, tú llegas y dices, oye, banco, yo tengo este dinero, no estoy haciendo nada con esto, ¿qué me puedes dar al respecto? El banco te dice a ti, ok, yo puedo agarrar eso y darte una cosa que se llama un plazo fijo, y yo voy a usar ese plazo fijo para prestarle a esta persona que se quiere comprar una casa. Yo le voy a cobrar al 7% y te puedo dar a ti 3-4%. Entonces tú dices, ok, yo voy a recibir 3-4%, el banco va a cobrar 7%, la mitad se la lleva al banco, la otra mitad te la llevas tú. Al final,
el mecanismo de utilizar los mercados de capitales o los sistemas financieros es muy parecido a eso. Tú realmente estás usando tus fondos para que esos fondos se reinviertan en algo más. Y claro que hay una serie de parámetros que tú quieres establecer en cuanto al riesgo, cuál es el tipo de cosas en las que se pueden invertir. Eso tiene, digamos, toda su ciencia. ¿Qué es lo que ha estado pasando históricamente? La Caja del Seguro Social está limitada en precisamente esas aportaciones o esos ahorros a dónde se pueden colocar. Lo que ha pasado históricamente es que solamente se puede colocar en los bancos estatales, en la Caja de Ahorro y en el Banco Nacional de Panamá. ¿El Banco Nacional de Panamá qué hace? Bueno, yo recibo esos fondos, yo le pago intereses a los que aportaron ese fondo y entonces yo presto esa plata. Una de las cosas que ha sido un reclamo por varios sectores de la sociedad es que eso no es necesariamente la mejor manera de maximizar la rentabilidad, porque cuando tú ves fondos de pensiones o fondos de administración de pensiones locales en Panamá, como el CIACAP, que es el sistema de capitalización para los trabajadores del sector público, o inclusive el Fondo de Ahorro de Panamá, que no es un sistema de pensiones, pero que es estatal, tú ves que ellos usan administradoras de fondos. Okay. Y que estas administradoras de fondos sí cobran por ese servicio y cobran un porcentaje de los montos que administran, pero que generan un rendimiento mayor. Ahí tú tienes, y el número exacto se puede validar porque toda esta información es pública, pero una de las cosas que tú estás viendo es que hay momentos en donde el CIACAP ha dado retornos por encima del 7% anualizado. Históricamente me parece que ha dado casi 6%. Entonces, cuando tú comparas ese retorno contra el histórico que te ha dado la Caja del Seguro Social, que es la mitad o un poco menos de eso, tú dices, caramba, tú pudiste haber estado dándome un rendimiento para que yo me pudiera haber jubilado con un monto mayor. Entonces, digamos, ahorita se está discutiendo en la ley de que si permitimos dos cosas. Uno, la entrada de administradores de fondos de pensión y dos, si se puede expandir sobre qué tipo de cosas se puede invertir. Yo te diría las dos cosas que, uno, definitivamente hay que establecer parámetros en qué se puede invertir. Yo, por ejemplo, te digo, oye, ahorita mismo, y esto es una coyuntura particular de los últimos años, un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es el instrumento más seguro que existe en el mundo, porque Estados Unidos cuando tiene que pagar la deuda, imprime plata y te la paga. La consecuencia de eso es que los gringos han tenido inflación, pero desde el punto de vista de nosotros, que tenemos inflación baja, oye, estamos recibiendo 4 y pico %, súper seguro, más seguro que cualquier banco de Panamá, y eso sería, digamos, algo permitido bajo la nueva ley. Esas son cosas que antes no se podían. También hay cosas como que, por ejemplo, bueno, si se puede comprar deuda de la República, puede ser, tendría un rendimiento más alto, yo lo acotaría a cierto porcentaje y que no sea una cantidad excesiva, porque Panamá, ahorita mismo grado de inversión, podría dejar de serlo, sigue siendo un riesgo alto y hay, digamos, algunos temas técnicos que tú no quieres que el Estado use tus fondos para ello financiar deuda, hay algunas cositas ahí. Pero digamos, el mensaje principal es que si tú solamente lo dejas para que los administradores sean el Banco Nacional de Panamá, que sí me parece que tiene personal competente y experiencia en este tipo de cosas, con todo respeto, la Caja de Ahorro no, básicamente les vas a decir a ellos para que tengan la opción más cómoda que es, yo recibo, lo pongo en un depósito porque yo soy un banco, entonces yo le voy a dar un retorno de 2 o 3% dependiendo de las condiciones de mercado y entonces yo agarro esa plata para prestarla y hacerme función de banco, pero eso no es necesariamente en el mejor interés del que está buscando un rendimiento más alto para su aportación. Ok. Mira que era más o menos lo que entendía, no al detalle. Digo, y se escucha bien. Me imagino que lo que algunos gremios pelean o no están de acuerdo sería ya en las letras chiquitas. Habría que ver, ¿sabes? ¿Qué Pero tanto? esa es la parte hasta más fácil de regular, porque es que al final todas esas cosas tú tienes que tener a una persona acreditada, o sea, a una entidad acreditada, regulada, de buena experiencia, de trayectoria, que las puedas demandar inclusive. Y tú inclusive puedes acotar cuánto es la ganancia que se puede tener. Al final, la manera en que se estructuran este tipo de cosas es, yo te voy a dar un porcentaje de los assets administrados. Si yo te voy a dar, por ejemplo, 1% o 75 puntos base, lo que sea, ponte que 1% para el número redondo. Si yo te voy a pagar a ti 1% de mi plata, tú más te vale que me des de retorno por encima de lo que me diera algo normal. Ponte que tú me das a mí, oye, Eric, aquí tengo una plata, administrame. Y yo te voy a cobrar 1% a ti. Y yo te digo, te saqué 3%. Y tú me dices, espérate. Me sacaste 3%, le resto 1, mi retorno fue 2%. Si yo lo hubiera metido en un banco, me hubiera dado 4. Eric, me hiciste perder plata. Claro. Entonces, ese es precisamente el punto, que tú tienes que tener administradores que estén constantemente buscando la manera de maximizarte tu retorno sin subirte el riesgo y que justifiquen ese valor que se está dando.
No tiene que ser, digamos, el 100% del fondo. Tú podrías asignar, digamos, un porcentaje para que siga siendo administrado por la banca oficial, pero a mí sí me parece que deberías tener un sistema competitivo con por lo menos 3 administradores. Ni siquiera tienen que ser locales, pueden ser extranjeros para evitar conflictos de intereses, pero al final es importantísimo que sí nosotros tengamos gente competente y capaz que busque el mayor retorno para el asegurado. Digo, suena bien, sobre todo en este momento donde lo que tenemos ya no funciona y hay que buscar nuevas alternativas. Posiblemente se van a poner sobre la mesa 50 alternativas y van a quedar 5, las mejores. Pero, como tú dices, no hay que ver el tema de intereses de por medio, también conflictos de intereses. Y creo que de forma genuina, algunos sectores han dicho, hey, bueno, alto ahí, vamos a ver. Claro. Porque tampoco la idea es usar esta ley para beneficiar directamente a 2 o 3 personas. Eso tiene que ser en exclusivamente el beneficio del asegurado. Punto. Claro. Dime algo, ya para ir como, ¿sabes? Terminando. Entiendo que además de la propuesta de ley del gobierno, presentada por el gobierno actual, está también, digamos, una propuesta de la parte de los gremios, llámese Suntrack y demás, estos sindicatos. También pasaron como 300 personas por la asamblea, que no sé bien si eran con propuestas o nada más digamos, con comentarios, no sé. Y también han habido cambios y reformas por parte de las bancadas de la cosa. Además de esas, ¿hay alguna propuesta en firme de algún otro gremio, sector? Digo, ahorita mismo realmente una de las cosas que yo creo que es importante destacar es que sí se debería poder rescatar algunas cosas importantes de los diferentes gremios. No es porque sea el Suntrax o porque sea el gobierno o porque sea algún gremio empresarial haya que necesariamente descalificarlo, porque yo sí pienso que al final una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que las buenas ideas pueden salir de todas partes, ¿no? Al final, todas las ideas tienen que venir acompañados de, digamos, un sustento financiero. Claro. Yo ahorita mismo tengo el sombrero académico de profesor, no de, digamos, las asociaciones empresariales a las que yo pertenezco, pero una de las cosas que uno debe tratar de hacer, independientemente de quién sea que lo proponga, es que tiene que venir acompañado de un modelo financiero, en el que tú no estés planteando algo que al final vaya a ser patear la bola un par de años y que en 10 o 15 años se vuelva a tener que hacer esta crisis o se vuelva a tener que tener esta discusión a nivel nacional y hacerlo de manera muy responsable. A mí me parecería una inmoralidad en que nosotros una de las cosas que planteamos es, bueno, eso lo pagarán las futuras generaciones. O sea, tú no le puedes cargar una deuda a los jóvenes actualmente y a las personas que nos están viendo, o inclusive a las personas que ni siquiera han nacido, porque nosotros decimos, bueno, para cubrir la pata ahorita hacemos esto y bueno, en el futuro se resolverá. No, yo creo que ya históricamente hemos hecho mucho eso y se pueden aceptar, digamos, propuestas de todas las partes. Ya yo estoy, digamos, en el punto en que yo considero que propuestas nuevas ya no estamos, digamos, al punto de evaluarlo. Yo creo que ya nosotros tenemos 10, 15 años evaluando cuáles son las cosas que se tienen que hacer y que realmente ahorita lo que se tiene que aterrizar en la Asamblea Nacional de Diputados es una propuesta que sea sostenible financieramente y que obviamente considere temas de transparencia, temas de modernización, temas de que eventualmente estés obligado a mejorar los medicamentos y el sistema de salud, pero definitivamente que mientras más tiempo pase, hay que sacar la plata de algún lado para ir pagando los déficits. Sí, yo soy de los que pide tiempo para proponer, pero como tú dices, y creo que mucha gente también me lo ha hecho saber, Quique, o sea, sí, pero es que ya estamos tarde. Sí. Y creo que el sentido de urgencia también tiene que ir casado con, ok, vamos rápido, pero vamos bien. Claro. Porque si lo hacemos rápido y en 5 años estamos otra vez en esto, pues de nada sirvió. 100%. Hay que tener una visión de que, como hacen los restaurantes, cuando hacen los menús, que hacen los precios, no lo hacen solamente con lo que está hoy. Lo hacen con una visión de que, ok, va a haber este incremento en 2 o 3 años, porque si yo pongo $5 hoy las picadas en el trapiche, pero mañana sube todo esto, ya eso no me es rentable. Entonces, tampoco lo hagamos, como tú dices, viendo nomás lo de hoy, para estar en estos 10 años más, porque esto el país los amaquea tanto que no es bueno. Claro. Ni de forma local, ni de forma internacional. O sea, cómo nos vende afuera también esto no es bueno. Mira, yo creo que no sé si piensas que hay que agregarle algo más a la parte de docencia. Creo que hemos tocado como que todos los puntos importantes. No sé si productor, ¿se te ocurre algo que podemos agregar? Yo me he basado en lo que he visto en redes, que es lo que la gente me ha preguntado. Ahora, ya esta parte te la hago como docente y también como panameño. De las propuestas que hay en la mesa,
¿cuáles tú crees que han sido lo que los ciudadanos en general, Suntrax, gremios de educadores, ciudadanos de a pie, en general, les han dado más contra? O sea, ¿qué es lo que tú crees que más preocupa a la gente? Yo creo que lo que más preocupa es el tema de la edad de jubilación, porque las personas un poco lo que dicen es, sienten el golpe de que tienen que trabajar 3 años adicionales. Uno, yo te diría 2 cosas. La primera es, no es inmediato, eso digamos es, las personas que tienen cierta edad, a ellos no se les va a afectar la edad de jubilación, eso digamos para las futuras generaciones, si bien entiendo es, si te faltan 7 años para jubilarte, todavía te quedas con eso. O sea que al 8º año empezarías a tener, digamos, creo que la propuesta es un aumento gradual a la edad de jubilación. Pero nuevamente, no aumentar la edad de jubilación implica $500 millones adicionales. Entonces es, ok, no la vamos a subir, pero ¿de dónde van a salir $500 millones adicionales? O subimos los impuestos, o tenemos una deuda que al final nos va a quitar recursos que pudo haber sido para carreteras, hospitales, etc. Esa es una discusión que hay que tenerla, digamos, de manera objetiva. Segundo, también te diría que, nuevamente, no seríamos el primer país que lo hace. De hecho, Brasil recientemente, y esto lo puedes buscar, está inclusive considerando una propuesta de llevarla hasta 70 años. Es que en la medida de que nosotros no podamos, digamos, conciliar la parte humana, de salud, etcétera, con una autosostenibilidad financiera, van a pasar tomas de decisiones muy difíciles, como por ejemplo pasó en Grecia, de que bajaron el sistema de pensiones. O sea, lo que te tocaba a ti de tasa de reemplazo, lo tuvieron que bajar y decir, oye, mira, no se te subió la edad de jubilación, por ahora te toca menos. Ese tipo de cosas afortunadamente no se están considerando, pero se están diciendo, oye, mira, subir la edad de jubilación promueve la autosostenibilidad del sistema, obedece a un tema demográfico de que las personas cada vez están viviendo más y que al final en la práctica las personas acaban trabajando ese número de años. Ahorita mismo hay un montón de personas que están jubiladas y siguen trabajando. Mira, eso te quería preguntar, Eric. Actualmente, yo sé que, porque yo conozco gente que está jubilada y sigue trabajando. Actualmente, en la propuesta que está o lo que ya está en el Seguro Social, esa opción de que, ok, yo me jubilo y sigo trabajando, nunca ha estado como que, ok, si yo me quiero jubilar antes, recibo menos, pues. Y si espero hasta la edad que propone la ley, recibo más. Eso no... La ley sí habla de... hay una cosa que se llama factor de pensionamiento actuarial y es uno de los artículos de la ley que te habla de una tabla y te dice, si te jubilas a tal edad, multiplicas lo que tú ahorraste por tanto, que si te jubilas a la edad de jubilación te toca tanto. Entonces sí está la opción de quererte jubilar antes. Te va a tocar menos de que si te hubieras jubilado a la edad que te tocaba. Pero al final yo creo que ahí está el tema también un poco de cómo nosotros jugamos con las otras cosas de... Hay personas, por ejemplo, yo lo más probable es que vaya a hacer mucho más de 240 cuotas. O sea, yo estoy trabajando desde los 18 años. Yo probablemente cuando me jubile a los 62 o a los 65 años, ya voy a haber ahorrado mucho más de las 240 cuotas. Y entonces ahí es donde tú vas a ver el tema de que la decisión que puedo tener yo va a ser diferente a la de una persona que trabaja en un ingenio o que trabaja en un cañaveral, que al final sí dice, hey, no, yo no puedo necesariamente jubilarme a los 65 años. Van a haber algunas excepciones. Pero en el grueso, si la enorme mayoría de la población, vuelvo al caso de las damas, se jubilan a los 57, pero viven hasta los 82, hay que ver de qué manera entonces se paga ese pedazo de todos esos años que están viviendo la persona. Claro, pero te hago la pregunta, y esta parte ya no es de lo que está, sino de lo que aquí en la tertulia se me ocurre o que podría ser. ¿Qué tan real o realista sería un sistema donde la persona diga, ok, yo me quiero jubilar a la edad que está, a la que está ahora mismo, esa no me la cambies. Y yo sé que voy a recibir tanto. O sabes qué, yo estoy dispuesto a irme hasta a lo que quieran agregar y me toca más. O como tú dices, porque si yo hago las 240, ¿verdad? Yo sabes qué, le digo a mi empleador, hey, no quiero que me paguen más lo social, porque ya yo cumplí con mis 10 años de mejor salario y mi cuota. De aquí para adelante quiero trabajar, pero sin aportar, porque y pueden ser 10 años más que todavía estás sin aportar. Entonces, eso es incentivo, porque a lo mejor si tú, sabes que ahora yo hice 290 cuotas, recibo más, también pueden que el empleado diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar, voy a aportar. Digo esto buscando un sistema donde haya más aporte, porque claro, tú me dices que hay que aportar más para que sea sostenible, ¿ok? Actualmente yo creo que el panameño, en su mayoría, si tú le preguntas, o si tú abres el compás de que sea opcional el pago social, todos se van. Sí. Digo, no sé si sea buena idea o mala idea, pero por el sentir, todos se van. Y van a quedar
10 gatos ahí dándole a la casa social. Entonces, si la ley nueva no, al final no cumple con el objetivo de que el panameño que nos está viendo diga, yo quiero aportar, yo quiero ser parte de eso para que eso funcione, eventualmente vamos a tener gente que... Mira, y yo creo que el mayor tema que yo hubiese tal vez mercadeado es que la enorme mayoría de los panameños jamás van a tener acceso al mercado de capitales, porque abrir una cuenta de inversión en una casa de valores es carísimo, porque la estructura es cara. Entonces ellos te piden montos mínimos que la enorme mayoría de los panameños no pueden hacer. Entonces sí han empezado a salir, digamos, algunos instrumentos financieros que te permiten ahorrar a través de la tarjeta de crédito, de que tú pagas 250, $200, etcétera, que igual para muchos panameños esa es una cantidad impagable. Entonces, la caja de seguro social podría acabarse convirtiendo en ese acceso a poder tener mayores retornos que lo que estarías teniendo en un banco. Esa parte yo siento que tal vez no se mercadeó lo suficiente, pero si yo soy una persona joven de 25 años, yo no voy a tener $250,000 para meter en una casa de valores. Ilógico. Pero sí podría estar aportando $100 o $50, lo que sea, a un fondo que al final me va a estar teniendo unos retornos como en Costa Rica o República Dominicana de 7% a lo largo de mi vida. Yo tal vez podría llegar a los 55 años, dependiendo en qué momento empecé a trabajar, o a los 60 años y decir, yo con esto me puedo quedar el resto de la vida viviendo con eso y utilizar los mercados de capitales para que eso sea una realidad. En la práctica, lamentablemente eso solamente ciertos sectores de la demografía lo pueden hacer, que yo por ejemplo tengo mi caja de seguro social, pero yo también tengo un fondo de retiro privado. La enorme mayoría de los panameños no necesariamente pueden hacer eso. La caja de seguro social se podría convertir en ese instrumento siempre y cuando esté bien fiscalizado, bien administrado, transmita tranquilidad, transmita transparencia y que el panameño realmente siente que esa aportación no es un impuesto que se lo están quitando, sino que va hacia una plata que va a ser de él. Ok, tú sabes, yo cuando estoy hablando del tema de los bancos, yo creo que quizá, para mí suena muy bien, ¿eh? Suena como que, hey, hagamos una vaca entre todos y vamos a meternos en este negocio porque solo no podríamos. Eso me queda... Yo lo que creo es que la gente a lo mejor no está de acuerdo que el banco, sin decir nombre, que tanto me ha jodido y me jode, se lleve ese beneficio. Claro. O sea, que yo creo que es cuestión de, como tú dices, es que dentro de la propuesta no se beneficie o no se vea que esto realmente se quiera hacer para un beneficio de X persona o de X empresa o banco y no de nosotros. Porque como te digo, yo ahora que te escucho hablar suena bien. Si van a hacer eso y eso me da como país, como Estado, mayor seguridad de que el dinero que está no se va a perder porque está en una empresa privada que la puedo demandar, de que me tiene que presentar reportes, de lo que está sea. Regulada. Que está regulada. Y mejor aún si es en un país donde hay mayor regulaciones, eso suena excelente. Claro. Porque eso al final se va a convertir en que no me tienen que subir los impuestos, o no tanto, pues, si fuese el caso. Que me puedo jubilar con más. Me puedo jubilar con más, de que posiblemente va a haber medicina, máquinas de CAD, lo que sea, suena bien. Creo que, pienso yo que lo que nos frena es, aguanta. Pero ¿a quién le vas a dar esos millones de dólares? Perfecto. Porque no son 100,000. Y esa es la parte que para mí es la más fácil de regular. Porque para mí, obviamente, no debería ser asignado por alguien. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo es que esto tiene que ser un proceso transparente, que se tiene que cumplir con... No sé si es la ley de contrataciones públicas, pero que tiene que ser un proceso donde licites por precio y diga, bueno, si tú me dejas administrarlo, yo ofrezco cobrar 1%, y que otro tipo diga, yo ofrezco cobrar 0.75%, y que vaya al que tenga las mejores competencias, o sea, que cumpla esos requisitos mínimos de eso, pero que sea que lo que nos va a cobrar sea lo menos posible y que nos dé lo más posible. Sí. O sea, esto es un negocio al final. Claro. Es un negocio donde el dinero del Estado se busca invertir. Sí. Y eso lo deberían hacer todas las entidades. Correcto. O sea, que el dinero que entra, porque al final no podemos vivir de préstamos. Pues va a llegar el día, si es que ya no llegó, que las entidades que nos prestan a nivel nacional van a decir ya no más. Porque, coño, si te presto y tú no me pagas, no es un negocio. O te sigo prestando, pero te subo. Y al final, como dices, mis hijos que todavía no han nacido ya están endeudados. Ahora, también ya esta parte la siento porque yo sí he escuchado a los amigos del Suntrack, a los amigos de la calle, de los gremios, de los educadores, donde sienten que hay mucho conflicto de intereses. Y digo, ojo, dentro del actual gobierno hay figuras que también tienen participación en ciertos bancos. Claro. Entonces, obviamente, tú lo sientes como que, con razón, ¿no?
no habrá forma de que esa persona diga, ¿sabes qué? Yo me he hecho a un lado. Porque, o sea, esto es por Panamá. Como lo hacen en cualquier otro país. Aquí hay leyes de gobernanza, temas de conflicto de intereses, donde tú dices, hey, por ejemplo, ponte que yo sea el dueño del banco y también soy de uno de los diputados. Yo no puedo votar a favor mío. Está pasando mucho en Estados Unidos de que tú tienes varios senadores que compran acciones en empresas que se van a ver beneficiadas o perjudicadas de una ley que ellos mismos aprueban. Hay un conflicto de intereses evidente. Pero esa inclusive es una de las cosas más fáciles de regular, que tú estableces cuáles son los criterios de cuáles son las acciones que se pueden comprar o cuáles son el tipo de bonos, de instrumentos, el tipo de empresas que pueden participar. Caramba, para eso tienes el concepto de la precalificación para una licitación. Entonces, yo sí creo que en la medida de que nosotros tengamos un proceso que está transparente, y van a salir y decir, no, es que lo que pasa es que en Panamá históricamente no ha sido así. Bueno, sí, pues, pero es que hay que hacer un proceso que es transparente. O sea, tenemos que tener una manera de fiscalizarlo y de esa manera, regulándolo, vamos a poder tener entonces mejores retornos. Sí, sin duda, Eric, y te agradezco mucho tu tiempo, A la orden. sobre todo tu capacidad de separar tu lado de docente de tu lado pues, empresarial o de cómo tú piensas, porque Panamá en este momento necesita eso. Esto es lo que está, así, no lo digo yo, es lo que está, no es lo que yo pienso. Porque si hablamos de lo que vamos a pensar, a lo mejor tenemos aquí ahora dándonos puñetes. Pero la idea es que la gente entienda lo que está pasando. Pasó ya con la mina, que tuvimos una cantidad de diputados que dijeron sí o no sin leer el contrato. No podemos caer en lo mismo en esta vuelta porque el seguro social, señores, aunque usted sea millonario, usted no sabe mañana le pasa algo y tiene que usar la social. Yo tengo muchas amistades que yo conozco su vida, su background, que siempre han estado bien. Y un suceso le cambió la vida y quedaron ahí, claro, en una cama, en el social. O sea, a lo mejor esa indiferencia porque hoy en día estoy bien, no es buena en este momento. Todos somos parte de eso. ¿Por qué? Porque si usted es empresario, a lo mejor usted tiene mucha plata, pero sus colaboradores van a tener que usar su social. Entonces, ¿qué mejor que un empresario en este momento se involucre en lo que le va a dar un bienestar a sus colaboradores? Si usted hoy en día tiene mucho dinero, usted no sabe si sus hijos lo van a tener o sus nietos. Entonces, este es un trabajo de todos los ciudadanos en pro de que lo que hoy, bueno, no va a pasar hoy, pero lo que pase pronto con esta ley, se apruebe la mejor ley. Ojo, correcto. Yo entendí, Quique Valenzuela entendió de que no va a haber ley perfecta. No lo va a haber, porque nunca ha pasado. Si usted tiene una esposa o un esposo, nunca van a llegar a una sola decisión unánime. Eso muy rara vez pasa porque hay muchos factores, pero por lo menos que sea la mejor ley de todas. Y si tú me preguntas a mí, Eric, que no me lo has preguntado, pero sé que a lo mejor lo estás pensando, la mejor ley sería agarrar de todas las propuestas lo mejor. Seguramente te caiga bien Suntrack o te caiga mal, algo bueno están proponiendo. O algo bueno, están diciendo, hey, está mal esto de ellos. Claro. Igual, el gobierno, no todo es malo, entonces vamos a buscar lo mejor de cada uno, llegamos a un solo documento con lo mejor, con la voz del pueblo, que no lo puedes dejar por fuera de esto, hermano, porque es el mayor, digamos... Doliente. Sí, y al final, además de que es usuario, es el que más aporta. Sí. ¿Ok? Tampoco puede dejar el sector privado porque sin empresa no hay empleo. Y el gobierno también tiene que poner su grano porque es el que sabe cómo las cosas funcionan. Entonces, creo que todo el mundo es parte de esto. A todo el mundo se le debe escuchar. Y ojalá que los espacios que se den, así como este, que agradezco mucho otra vez a los que hicieron esto posible, porque eso tiene un costo, tú sabes. Un costo de producción, un costo de todo. Haya más espacios donde la gente pueda debatir de forma imparcial. Claro. Yo sé que los medios dan espacio, a ti te han invitado, pero Eric, de tal gremio, o sea, te obligan a que tu aporte en esa discusión sea en defensa de un gremio. Y por ende te obligan también entonces a pelear con el otro invitado. Hoy en día, pelear no es lo que el país necesita. Ojalá, todos los gremios, el gobierno, los diputados, sociedad civil, pudiéramos sentarnos de forma colaborativa y aportar, hacer docencia. Si usted tiene un amigo que se recién se graduó de la escuela, tiene su primer trabajo, envíele este video para que sepan que se está metiendo y él pueda decir, yo apoyo o no apoyo, pero que lo haga
base de un conocimiento. Y no porque yo escuché al Suntrack o yo escuché al gobierno decir, no, yo estoy claro con lo que está pasando y por eso quisiera que la ley sea esta. ¿Sí o no? Sí, y al final yo creo que es normal y es precisamente el punto de una democracia que todas las voces se tengan que escuchar. No necesariamente es que todo el mundo tenga la misma validez de argumento, porque ciertamente hay personas que, no importa en qué espectro ideológico se encuentren, su opinión va a estar sesgada ideológicamente. Al final lo que yo sí creo que es importante es que todo el mundo tenga un espacio donde se escuche, que la ley que salga sea la más sensata y que no sea necesariamente es que entró lo que propuso un gremio empresarial o lo que propuso un gremio sindical o lo que propuso el gobierno. O sea, al final tiene que ser la mejor ley posible dentro de lo razonable para que al final nosotros tengamos un sistema que acabe siendo más transparente, con mejor fiscalización, autosostenible financieramente y en beneficio del aportante. Yo creo que al final, si nosotros logramos eso, por más que no sea perfecto y que hayan incluido cosas de tal vez adversarios políticos o lo que sea, eso no importa. Ahorita mismo lo que nosotros tenemos que sentarnos. O sea, por ejemplo, yo digo, siempre le digo esto a mi esposa cuando conversamos este tipo de temas. ¿Yo por qué me he involucrado en esto? Yo tengo 37 años. En 20 años yo todavía voy a estar aquí, hopefully trabajando. Y no quiero haber dicho que hace 20 años pude haber dicho algo o pude haber hecho algo al respecto y no lo hice. Lo dijiste todo, lo acaba de decir todo. Usted que me está viendo, usted puede pensar que esto no es con usted, puede pensarlo, pero sí es con usted. Porque a lo mejor ya usted está adulto mayor, ya tiene su jubilación, ya tiene su vida hecha, pero tiene hijos, nietos, sobrinos. Y ellos van a tener hijos, nietos y sobrinos que también se van a ver afectados o beneficiados, que eso es lo que buscamos. Beneficiados de esta ley, que ojo, yo no tengo aún un veredicto de que esto es lo mejor, pero sí tengo ideas de qué puede ser mejor y a mí quiero que usted lo pueda ver. Esto no me conviene al país, ni a mí, ni a mis hijos. Esto sí, esto no. Y no se deje llevar por una corriente u otra, sino que entienda que este es el momento de sacar lo mejor de cada propuesta para hacer una buena propuesta para el país, para el futuro del país. Y que esto impacte de forma positiva en todos, en la salud de todos, en las pensiones de todos y sobre todo en cómo nos ven de otros países. Porque hoy en día muchas cosas que están pasando que nos tienen como en el ojo de la tormenta, eso no es bueno. Entonces, Eric, gracias. De verdad que siempre es bueno contar contigo para estos temas que yo la verdad que conozco, pero no sé cómo explicarlos. Y también siento que no es bueno que alguien como yo, que no sabe cómo explicarlo, lo explique, porque puedo enredar más a las personas. Entonces, los expertos lo hacen, se lo agradezco mucho por tu tiempo. No somos hermanos, nos parecemos un poquito, yo sé, pero no somos nada, ¿no? Yo soy Valenzuela. Y si usted considera que hay alguien que, así como Eric, pueda venir aquí y darnos su punto de vista, no de lo que él piensa, sino de lo que está hoy en día, bienvenido porque esa es la idea. Lo hice cuando pasó lo de la mina, senté a Saúl Méndez, senté a el hoy vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz, para hablar del contrato. No de su punto, del contrato. Hoy en día no es tu punto, es lo que está. Y eso es lo que yo quería hacer. Así que, gracias. Compartan el contenido, denle like, comenten, pregunten. Vamos a tertuliar, porque esa es la idea. Que los diputados nos escuchen y ahí puedan entonces ellos proponer, cambiar, reformar y que ojalá pronto tengamos una ley definitiva buena. ¿Sí? Saludos.